Comenzamos con el tema correspondiente al mes de abril. Esta es una lectura condensada que se llama La Pascua Florida de Francisco de Asís por Eloy Leclerc, OFM. El artículo original se encuentra en Selecciones de Franciscanismo, volumen 5, número del 13 al 14, revista de 1976, de la página 49 a la 56. Esta lectura la he condensado yo. Comenzamos. Realizar la Pascua es llevar a cabo en uno mismo el paso del hombre viejo al hombre nuevo para ir a Dios. Pues bien, San Francisco no lo hace solo, no solamente porque él lleva a cabo esta Pascua en comunión con sus hermanos, los seres humanos. También vive de manera plena a través de una solidaridad íntima con toda la creación, sobre la cual ha depositado una mirada humilde y profundamente fraterna. Esto lo vemos manifestado en el Cántico de las Criaturas, donde se reconcilia el hombre como hermano con todas las energías de lo creado, en él y a su alrededor. Es el canto de Adán restaurado, admirado ante la eterna primavera del mundo. Para seguir a Cristo, Francisco de Asís se comprometió en un camino de despojamiento total. Escogió el éxodo, la ruta con Cristo humilde y pobre. A pesar de que el camino de la pobreza era algo propio de varios movimientos de su época, interpretar a Cristo pobre y crucificado tiene sus particularidades. Cuanta más renuncia a poseer y a dominar el mundo, tanto más se abre a la creación, como si su misma renuncia le liberase de todo lo que le separaba de la realidad espléndida e inmensa. Desposeerse de todo es también el entenderse como parte de una misma creación. Su pobreza se transforma en una nueva relación, cada vez más amplia y más profunda con los seres y las cosas. Esto es denominado por la palabra fraternidad. Francisco no solo da a todos los elementos y a todos los seres el nombre de hermano o de hermana, sino que experimenta realmente sentimientos fraternos para cada uno de ellos. Y, cosa sorprendente, las criaturas le manifiestan una amistad real. Los pájaros del cielo suspenden su gorjeo para escucharle. Un faisano quiere abandonarle. Unas abejas fabrican miel en su escudilla. El fuego no le quema, etc. La vida misma cobra un nuevo sentido a través de nombrar milagroso aquella relación que rompe con lo cotidiano de la sociedad. A manera introductoria, aquí Eloy Leclerc nos va mostrando de qué es aquello de lo que va a tratar la lectura. Nos hace la pauta en que tomemos en cuenta que si bien el movimiento franciscano en la actitud de la pobreza no es, él reformula la pobreza como es entendida en su tiempo. Para esto les recomiendo los videos correspondientes de la Novedad Franciscana que encontrarán en el canal de Genealogía Franciscana, donde explico un poco la situación de la época, donde explico, por ejemplo, cuál era la situación de los movimientos pauperísticos, que son todo este tipo de movimientos previos y durante la vida de Francisco. Y regresando a este texto, pues entendemos que el sin propio o la pobreza no es solamente el despojarse de algo, sino que es entender que somos parte de la creación, entender nuestro lugar como seres humanos. Recuerdo mucho la bendición 19, siempre la tengo presente, de cuanto es el hombre delante de Dios es eso y no más. En este caso es la cuestión de entender qué es aquello que somos, qué lugar ocupamos dentro de esa misma creación y cómo es que reformulamos la realidad a través de entender esta relación de lo que Francisco va a llamar fraternidad y en este caso estas figuras como de que las abejas hacen miel en su escudilla, que el fuego no le quema, a qué etapa simbólica nos remiten dentro de la experiencia de Francisco de Asís. Bien, continuamos con la lectura. Este lado maravilloso no es lo esencial de la realidad nueva que se establece entre Francisco y las criaturas. Lo esencial se sitúa en otro plano. Consiste en lo siguiente. El mundo deja de ser para Francisco un conjunto de fuerzas oscuras y ciegas y se convierte en un libro abierto. Aquí pausa. Después de la antigua tardía, estamos hablando de la caída del Imperio Romano y durante la Baja Edad Media, se consideró durante todo ese tiempo que
la creación tenía algo negativo, tenía algo que la corrompía. Esto basado en una interpretación de Aristóteles y de Platón, sobre todo de Platón, en cuanto a que las formas, que es lo puro, se encuentran a un nivel distinto y todo lo que está hecho de materia está hecho de forma corruptible. Entonces, el ser humano de aquella época consideraba que la creación era corruptible y pervertía al mismo ser humano. Y en este caso, pues, para Francisco no es eso, no es la perdición de lo ciego, no es la perdición de fuerzas oscuras que están ahí porque quién sabe qué dieron de maldad, no, sino que remiten a Dios y son un libro por leer. Continuamos con la lectura. Los seres y las cosas adquieren valor de signos, le dicen algo esencial que interesa al destino del hombre. Se le convierten en un lenguaje que él comprende y del cual vive. En este caso, el signo refiere a entender algo, en este caso entender pues todas aquellas huellas de lo divino a través de la creación y van creando entonces un simbolismo que no se queda meramente en un ideal, sino que es la vida misma la que va reformulando este símbolo y hasta cierto punto, en palabras de Leonardo Boff, van convirtiendo la vida misma en sacramento, ¿no? Tener una unión que nos regrese a Dios, que nos remita a Dios. Francisco reencuentra el sentido luminoso de la creación. Quería ser forastero y peregrino de este mundo, y he aquí que este mundo se le revela y participa de su vida profunda y de su impulso hacia el Altísimo. Francisco se dirige a Dios acompañado de todas las criaturas, llevado y reconfortado por ellas. Con ellas realiza el paso, con ellas celebra la Pascua del Señor, y esto da a su marcha una dimensión y un resplandor cósmicos. Pausa aquí. La Pascua del Señor, el paso de la muerte a la vida, la resurrección, es un estadio permanente, visto de esta forma, en tanto a que ayudan a participar en la vida inmersa en Dios y en el impulso hacia regresar hacia Él mismo. El resplandor cósmico se refiere a que somos parte de ese todo, a que no es simplemente ya el ser humano que tal objeto y lo comprende de esa forma, ¿no? Ese objeto tiene una relación de ser, en este caso hermano, poseer lo necesario al hombre, pero que también es un complemento a la búsqueda misma que el hombre hace de sí mismo. Esta creación es palpada como un devenir íntimo y total, es decir, la creación todo el tiempo está mostrando algo que es propio de cada uno. Como les digo, interpretar desde la vida misma no es simplemente quedarse con, veo esto y qué bonito, no, es realmente palparlo, sentirnos parte de ello. Francisco redescubre el sentido de la creación a partir de una experiencia interior que es una nueva génesis y una nueva creación. Parecía un hombre nuevo, un hombre de otro mundo, escribe Tomás de Celano, esto en Primera de Celano 82. Y hasta aquí la introducción del texto, continúa después con el apartado de Hermano Sol. La vida entera de Francisco está sumida por un gran impulso hacia Dios. Concédenos llegar a ti, Altísimo, escribe como conclusión de su carta a toda la orden. Ahora bien, este impulso que parecía deber separarlo de la tierra y volverlo por completo a la contemplación del inefable, implica en él una comunión fraterna con todas las criaturas. En ello reside la originalidad de su vida, al igual que la de su cántico. ¿Cuál es, pues, el significado de esta comunión fraterna con las criaturas? ¿Qué experiencia vital expresa? La vida de Francisco está empeñada como un impulso apenas, pero este impulso, más adelante lo pensarán tanto San Buenaventura como Duns Scoto, como un vuelco total de la voluntad, querer de Dios en nosotros. Es decir, Dios obra a través de lo que somos nosotros. No es simplemente, como dice aquí, la contemplación del inefable, decir, es la contemplación del todo y Francisco estaba por tanto elevado. No, Francisco estaba inmerso en lo que él era, inmenso
en este mundo, pero en tratar de resignificar esta misma creación a partir de todo aquello que se había perdido porque lo empezábamos a ver o lo veíamos solo como una forma utilitaria. Entonces, esta comunión fraterna con las criaturas no es simplemente, ay, qué bonito es todo que está hecho, no, nos lleva a una vitalidad de entrega total, de entendernos como parte de esto y que refleja un compromiso de acción ante la misma creación. Existe en la vida de Francisco una inmensa sed de sol, de aire abierto, de agua y de verdor, una búsqueda constante del lugar que le coloca en contacto directo con la naturaleza, el bosque, la montaña, el lago. La aventura franciscana está vinculada a una serie de nombres de lugares que exhalan todos ellos un perfume salvaje de madera, de agua, de hierba y de roca. Ribotorto, la Foresta, Fonte Colombo, Poggio Bustón, el Monte Alberna. Cada uno de estos lugares significa búsqueda amorosa de la naturaleza. Pero esta vuelta a la naturaleza tiene poco que ver con la posmodernidad en que vivimos. La celebración franciscana del sol no tiene nada de epidérmico. No se confunde en modo alguno con el culto del bronceado o del camping. La comunión con la naturaleza acontece en Francisco a otro nivel. Pausa aquí. Como hijos de un pensamiento occidental racional, queremos intentar entender todo lo que vemos a partir de la razón, a partir de vincularnos como que somos un sujeto, un ente pensante y aparte de nosotros está todo lo demás que puede ser observado e interpretado a la manera que queramos justificar a través de la razón. Y con la posmodernidad viene incluso la experiencia del solipsismo, de decir solo yo creo esto que interpreto, esto que está y a partir de ahí voy a interpretar todo lo demás. Pero no es la visión en la que estaba inmerso Francisco, no es esa la búsqueda de la naturaleza que Francisco hace. Que el texto hablaba, por ejemplo, de los lugares que él recorrió, habría que hacernos esta pregunta. ¿Por qué Francisco en un primer momento no salió hacia otros lados y se quedó en estos lugares? ¿Por qué no se fue más lejos? ¿Por qué no se fue a las Hispanias? ¿Por qué no se fue a Gran Bretaña? Digo, más adelante salió a territorios musulmanes, a Damieta, ¿no? Pasó por Jerusalén. Pero en un primer momento, ¿por qué estaba ahí? ¿Por qué se encontraba en estos lugares cercanos? Claro, porque comienza a resignificar su mundo y el lugar donde vive desde donde está. No necesitamos ir tan lejos para forjarlo. Después se dio cuenta que pues parte de su vocación consistía en querer llevar ese mensaje a todo el mundo, incluso intentar convertir a los musulmanes y después se da cuenta que hay muchas cosas en común. Pero ese es tema de otro video. En este caso, ¿no? ¿Qué busca Francisco al zambullirse de ese modo en lo que consideramos como elementos? Con lo que nos es ahorita aparte, ¿no? El sol es un astro aparte, la luna también, el agua. ¿Qué busca Francisco con esto? Nos dice el texto. Notemos en primer lugar que este contacto ofrece un aspecto rugoso, vigoroso y para ser completos, ascético. La ascesis en este sentido de experimentar con el mismo cuerpo, de que el cuerpo nos lleva a una formación espiritual, ¿no? O a una formación de sí mismo, de las sensaciones, de las emociones y de los sentimientos. A esto nos referimos con una ascesis. Es decir, es un contacto directo, es un contacto áspero con las cualidades de cada uno de estos elementos. Y ese contacto va a permear a diferentes sensaciones y después emociones y sentimientos en nosotros. Los elementos de la naturaleza son los rudos compañeros de su vida pobre. Cuando después de su conversión comienza a restaurar con sus propias manos las iglesias de la campiña de Asís, conoce, él, que era un ciudadano delicado y refinado, la piedra, la madera, el agua, el sol y el viento de una manera muy distinta a como los había conocido a través de las baladas de los trovadores. Deja de ser mera poesía para ser algo palpable totalmente, algo que lo va acompañando. La piedra y la madera que lo cobijan poco a poco en las iglesias derruidas. El agua que le permite nutrirse o refrescarse y que va reflejando este cambio de vida que él mismo va asumiendo para sí mismo.
a través de su experiencia misma de Dios. No es simplemente mera poesía, como decían las canciones. No son símbolos nada más de algo pícaro que está oculto, no, son realidades. Y cuando camina en cualquier tiempo por las rutas de Italia o se retira a un lugar solitario en la montaña, se abandona indefenso a la realidad salvaje, al sol abrasador o al viento glacial. Duerme sobre la roca o sobre la tierra desnuda, viviendo así en una ruda y santa obediencia a las cosas. Es como llega a convertirse en hermano del sol, del viento, del agua, de la hierba y de las estrellas. Es decir, un hombre que descubre y acepta cordialmente un secreto parentesco entre sí y los elementos de la naturaleza. Si nos damos cuenta aquí, la pobreza no es simplemente el despojarse de todo. De hecho, es maravillosa esta concepción porque nos hermandamos con todo esto por la cercanía que tenemos. Francisco se da cuenta que no necesita más porque todo lo tiene ahí mismo. La cama está en el suelo. No sé si alguna vez alguno de ustedes haya dormido a nivel de pisos, haya ido de mochilazo y vivido de esa manera, tirarse a ver a dónde los lleva el viento, conocer, dormirse al descampado. Son experiencias que no son solamente para colmar el interior de uno, decir, oh, qué bonito, wow, no, sino que nos refieren a, en este caso, de la vida de Francisco, como ya decía y estoy todo repitiendo constantemente, a reinterpretar que somos parte de esto, que somos un pequeño grano de arena dentro de toda la creación. Nos acercamos aquí al sentido profundo de su zambullirse en las cosas. Fraternizando de esta manera con las criaturas, Francisco se coloca entre ellas. Reconoce que él mismo es criatura. Considerar como hermanos a los más humildes elementos cósmicos equivale a admitir que provenimos del mismo origen y que existimos juntos, ellos y nosotros, dependiendo de una misma fuente. Y de esta manera se renueva la creación. Ante el Altísimo, de quien ningún hombre es digno de hacer mención, Francisco se coloca con gran humildad entre las criaturas, confesando así que solo Dios es Dios. Su comunión fraterna con las criaturas forma parte de su actitud de adoración. Como les decía, reconocer el lugar de aquello que somos. Y justamente en esto consiste la humildad fundamental que se aproxima tanto a las cosas materiales, que le impulsa a despojarse de toda voluntad de poder sobre ellas y de cualquier acto de anexión. Nada es de Francisco, nada se le puede anexar, porque él es parte de eso mismo, y por esto libera en él las fuentes de la simpatía y de la acogida. Ningún complejo de superioridad, ninguna agresividad enturbia su surgimiento. Francisco simpatiza con todo lo que existe y con todo lo que vive. Hay que permitir a la vida recomenzar y rebrotar. Es el ciclo justamente de la Pascua. Es necesario que las cosas mueran para que vuelvan a renacer. No se trata de una mera reacción sentimental, ojo, ¿no? No es solamente que Francisco haya empezado a interpretar y creado sentimientos de decir, oh, qué bonito es toda la naturaleza. Es resignificar el valor de la vida y del ser a partir de esa misma situación experiencial, de ese mismo encarnar todo eso. Francisco, y lo veremos en el texto más adelante, empieza a encarnar estos símbolos que ve representados a través de la naturaleza misma, ¿no? Esta dureza de la roca ante el pasar del tiempo, esta permeabilidad del agua, de pasar de un estado al otro, de fluir constantemente, de conservar su pureza al renovarse una y otra vez, ¿no? Como dije en el canto de las criaturas, es lo que lo lleva a percibir la existencia como una participación activa. No es una contemplación de que Francisco se queda ahí viendo maravillado y oh, qué bonito, no, sino que lleva a reconocer que la vida misma está fluyendo a través de todo esto y que entonces la creación no se ha detenido del todo, sino que se sigue renovando una y otra vez y que nosotros somos partícipes de esa creación. Entonces no son meros sentimientos, es una reconcepción del mundo. Francisco reencuentra la creación como un inmenso y único impulso de amor, y la vive no como el hecho de que se sitúa muy lejos de nosotros, en el pasado, sino como una realidad presente. Para él, la creación no cesa de brotar, y no solo percibe este amor que lleva a todos los seres a la existencia,
sino que participa en él activamente. Es una comunión activa con el valor del ser y de la vida, donde quiera que este valor se encuentre. Como les digo, es una creación constante, es un amor que desborda y que va transformando todo de manera constante. Y que sobre todo se encuentra en los diferentes lugares a donde él va. De este hombre fraterno, amigo de todas las criaturas, se desprenden una fuerza y un calor que alcanzan a todos los seres, los penetran y los hacen más luminosos, más verdaderos, más pacíficos, también más transparentes. Tomás de Celano escribe: con la agudeza de su corazón penetraba en todo eminente y desconocido a los demás los secretos de las criaturas. Primera de Celano 81. Los seres y las cosas no son para Francisco simples objetos que se utilizan. Cada criatura revela algo del ser mismo de Dios. Toda la creación se convierte en un misterio profundo, misterio entendido como algo que ha de ser descubierto. Los seres son, cada uno a su manera, según la naturaleza propia y única que Dios les ha conferido, reflejos y signos de un esplendor y sobreabundancia infinitas y que no se codician. Esta visión del mundo, tengámoslo en cuenta, no excluye la utilización de los elementos cósmicos por el hombre. En el Cántico de las Criaturas ensalza Francisco a los elementos por su utilidad. Son fraternos precisamente por su aptitud para atender a las necesidades de los hombres. El hermano Sol nos dispensa de su luz con profusión. El hermano Viento vivifica a todas las criaturas al renovar el aire. La hermana Agua es alabada explícitamente como muy útil. El hermano Fuego nos ilumina en la noche. Y nuestra hermana Madre Tierra nos colma con sus frutos. Los elementos de la naturaleza, precisamente atendiendo a nuestras necesidades, son el signo de una generosidad siempre en acto. Si el sol es para Francisco el símbolo del Altísimo, es porque es fuente de luz, fuente de vida, y lo es en toda medida. No tiene sentido, pues, contraponer la visión fraterna de Francisco y la revalorización del universo, aunque ésta se efectúe con medios técnicos altamente perfeccionados. El progreso de las ciencias y de las técnicas, al liberar a los elementos de cuanto poseen de ciego y aplastante, al hacerles más aptos para responder a las necesidades de los hombres, no puede menos que hacerlos más fraternos y más transparentes al misterio de amor que les habita. Es decir, aquí Francisco entiende a la naturaleza todo el tiempo como un don, como algo que se da gratuitamente y que el autor nos lleva a pensar, en este caso, que esta visión de Francisco no se contrapone del todo con la visión actual utilitarista sobre los elementos. La técnica que utilizamos, la técnica y la tecnología moderna que tenemos, si la interpretamos de esta manera franciscana, entonces no es simplemente para quitarle su propiedad a las cosas, para quitarle al árbol la propiedad de ese árbol y convertirse en hoja mueble, sino que hace a todos estos elementos, al agua y demás, aptos para que podamos valernos de ellos, pero que no perdamos de vista esta cuestión de que somos parte de la misma naturaleza y que por tanto el amor desborda a través de ella. Lo que separa en realidad al hombre de una visión fraterna del mundo y lo encierra en un solo ser de objetos utilitarios es la voluntad de poder y de provecho. La voluntad de dominar los seres y las cosas y de anexionarlos, como si el hombre fuera su mismo creador. Nuestra civilización industrial ha sido fundada sobre esa idea del hombre como dueño y señor de la naturaleza. A consecuencia del desarrollo de las técnicas, el hombre se ha embriagado de su propio poder. Se ha creído Prometeo, aquel que baja y trae la luz, la ciencia. Esta voluntad de poder y de provecho corta la creación en dos partes. Por un lado, el hombre que se erige como dueño absoluto y ya no cuenta entre las criaturas. Y por otro, estas últimas, las criaturas, reducidas a la condición de objetos y sin poseer existencia y valor más que en una relación a una voluntad humana de provecho y de poder. Francisco de Asís denuncia y rechaza precisamente esta voluntad. ¿No es este el sentido profundo de las expresiones del cántico, hermano Sol,
hermana luna, hermano viento, hermana agua, hermano fuego, etc. Estas imágenes fraternales de los elementos rechazan las falsas pretensiones del hombre, trastocan las barreras, borran las fronteras, reencuentran la realidad total. Son una superación hacia la unidad de la creación, afirman y cantan esta unidad. Es interesante que Leclerc tome esta cuestión de las imágenes, porque una imagen no es meramente, por ejemplo, un estampado. Una imagen en un nivel social y filosófico refiere a una cuestión que creamos de manera inconsciente y social para denominarlo como realidad. Una imagen está siempre en movimiento. Una imagen muestra simbólicamente algo que queremos ver. Nos habla de varias cosas a la vez, de varias realidades entre comillas a la vez. Entonces en este caso, pues estas imágenes dentro del Cántico de las Escrituras, a través del pensamiento de Francisco, nos dice aquí, trastocan las barreras. Nosotros como seres humanos a través del pensamiento moderno hemos puesto barreras y fronteras raciales. La gente que vive en las fronteras son pues, gente que generalmente está más en el aspecto de la violencia. ¿Por qué? Porque en la frontera todo se mueve mucho más rápido. Para esto pueden revisar los estudios de Sayak Valencia, del libro Capitalismo Gore, que habla justamente de las fronteras, concretamente aquí en México, y cómo se ejerce la violencia también en estas, ¿no? En la frontera todo se mueve muy rápido. En la frontera no hay tiempo para el descanso, pero somos nosotros los que hemos creado esas fronteras, esas divisiones, y que vamos rompiendo y segregando a la misma gente. Pues bien, esta visión de Francisco lo que nos hace es quitar esas fronteras, ir más allá, superar todo esto que interpretamos como realidad y que es de hecho lo necesario dentro de la vivencia franciscana. La vivencia franciscana se encuentra al extremo por el hecho de que todo el tiempo está viva, es una persona activa, en constante movimiento y en constante pasar de la vida. Una advertencia importante. Esta unidad de creación no es la de la naturaleza primitiva, a la cual bastaría abandonarse en sueños. No hay que buscarla en un pasado místico. Más que una evocación del pasado perdido, expresa el sentido mismo del devenir del mundo. Es la intención creadora y reencontrada y proféticamente entrevistada en su plenitud. Es decir, no es esa imagen, esa ensoñación de decir el hermano Sol en toda su pureza. Es una participación activa que no solamente es fuerza, sino que da un sentido profético de denuncia y de vivencia. La visión fraternal de Francisco corresponde a un mundo consagrado a la tarea de la reconciliación, y en el cual se afirma ya la primacía de la unidad sobre todas las divisiones y rupturas, gracias a la obra de salvación llevada por Cristo. La redención alumbra aquí la creación. Es donde tenemos la cuestión central de esta Pascua florida. El mundo es santificado, es consagrado constantemente en esta necesidad de reencontrarlo de nuevo en esta visión, que ya se encontraba como idea lógica en un principio y que por lo tanto tenemos que regresar a ella misma. La salvación de Cristo a lo que nos lleva no es solamente a la esperanza de un mundo futuro que sea así, sino que es una construcción inmediata de esos valores. Entonces, la redención de Cristo es el camino para reparticipar en esta co-creación, para recrear, para restituir el sentido de la fraternidad en todo momento presente. La fraternidad cósmica de Francisco es más esperanza de perdón y de reconciliación que recuerdo nostálgico de la inocencia primera como una idea lógica. En el fondo, su mirada es la de los profetas anunciando la gran alianza cósmica. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se tumbará con el cabrito, el novillo y el león pasearán juntos. Un muchacho pequeño los pastorea. El niño jugará en la hora del áspid. Confróntese con Isaías 11 del 6 al 8. Esto está basado en ese ideal de paz completa, pero como les digo,
no es per se ese ideal, es la realización desde esto que somos y que partimos. Tomás de Celano expresa esta intuición con profundidad y sencillez. Abro cita, porque la bondad frontal que se da todo en todas las cosas, éralo ya a toda luz en este santo. Fin de cita, segunda de Celano 165. Es decir, esa fuente es lo que permea lo que denominamos como santidad en Francisco. No es una santidad de ser perfecto, sino de que el mundo per se es santificado. Se trata sin duda alguna de una mirada creadora y profética. Fraternizar con las criaturas tal y como Francisco lo hace es, en definitiva, optar por un universo en el cual la conciliación supera ya la ruptura. Es abrirse y participar activamente por encima de las separaciones y de todas las soledades en el impulso de reconciliación y de comunión en el cual Cristo es ya vencedor. Todo esto es muy fácil de decir. ¿Cómo puede hacerse realmente semejante opción? ¿Dónde encontrar este impulso de comunión en un mundo desgarrado sin cesar por nuevas violencias? Preservarse a sí mismo de cualquier odio ya es mucho. ¿Cómo superar el miedo, la desconfianza? ¿No son imprescindibles en un mundo peligroso? La naturaleza es cruel. Más cruel aún es el hombre. Un terremoto produce millares de muertos, y una guerra engendra millones. ¿Y con qué lujo de crueldad nos convierte en carne comercializable al servicio de unos cuantos? ¿Cuándo se ha visto una vez lo que el hombre es capaz de hacer en materia de atrocidad y de desprecio? Entonces se teme y se desconfía con razón, como en el caso de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se podría continuar creyendo en un progreso fatal de la humanidad hacia la fraternidad? La fraternidad humana y la fraternidad cósmica no pueden menos que aparecer como mitos. Hay en nuestra existencia días en los cuales una aura extraña se aferra a la raíz de nuestras certezas más íntimas. ¿No está el mundo abandonado a la ley del más fuerte? Hay que considerar, pues, la opción fraternal de Francisco de Asís como un sueño hermoso sin más. Es seguramente un sueño, pero un sueño cuyas raíces profundas debemos ver en la existencia, y es una fuerza no solo de protesta, sino de creación y de superación. Y es donde está aquí la cuestión importante y donde dejamos esta primera parte del video. Con esas preguntas, hemos escuchado al final la voz racional que se nos ha enseñado, la voz de Occidente. Si realmente ya ha pasado lo peor dentro de la historia, ¿cómo podemos pensar en este mundo fraterno? ¿Cómo puede ser realidad? Esta es la parte del hermano Sol. El, el sueño de Francisco de Asís no es simplemente un sueño, es una vida, ¿no? Es una vida entregada a la misma cotidianidad de la existencia. No es solamente protestar a través de estas formas que se nos presentan en el Cántico de las Escrituras, sino es un llamado a la vida para que podamos seguir creando y podamos superar toda esta tentativa que la racionalidad nos impone. Pues bien, los invito a reflexionar entonces, los invito también a compartir el resto de videos, compartir este material, esperar la segunda parte, en la que veremos la respuesta con Hermana Luna y donde veremos también el cierre de este texto que ya pueden descargar y que se encuentra en el enlace de Mega presente en esta misma descripción. Muchas gracias por ver, paz y bien.